¿Pueden los muertos escucharnos? ¿Y qué dice la Biblia sobre hablar con los difuntos? Esta es una pregunta silenciosa, un eco que resuena en la parte de atrás de tu mente cuando el mundo finalmente se calma después de un funeral. Cuando las llamadas telefónicas se detienen y los demás siguen con sus vidas, te quedas con el silencio y un dolor profundo. De repente, las palabras simplemente brotan, tal vez susurradas al aire, quizás solo en tus pensamientos o a través de las lágrimas. ¿Puedes oírme? La idea de hablar con los muertos no es solo una antigua tradición oculta en culturas milenarias o rituales lejanos. Es algo con lo que muchas personas luchan en medio de su propio dolor. No estás intentando invocar espíritus ni encender velas para rituales. Simplemente quieres decir algo, sentir que la conexión no ha desaparecido por completo, creer, aunque sea por un segundo, que la muerte no ha roto todos los lazos. Es un sentimiento profundamente humano que llega al corazón del amor y la pérdida. Recordamos su risa, su voz, la forma en que nos miraban cuando no hacían falta las palabras, y nos preguntamos, ¿dónde están ahora? ¿Pueden escucharnos? Si les hablo, ¿es solo para mí o hay alguien en el otro lado escuchando? Como cristianos, nuestras preguntas no se pierden en el aire sin respuesta. Tenemos un lugar donde llevarlas. No necesitamos adivinar, especular ni depender de la experiencia de otra persona. Se nos ha dado algo mejor, la palabra de Dios. La Escritura tiene más que decir sobre este tema de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Esta conversación no se trata de juzgar, sino de encontrar claridad y consuelo, porque el dolor tiene una forma de nublar la ventana entre lo que sentimos y lo que es verdad. A veces, en nuestra búsqueda de sanación, podemos sentirnos tentados a buscar en la dirección equivocada, incluso con las mejores intenciones y un corazón lleno de amor. Por eso, hoy abordaremos este tema con delicadeza, honestidad y sin miedo. Abriremos la Biblia, sin recurrir a supersticiones, cuentos o espiritualismo moderno, y nos preguntaremos, ¿qué dice Dios sobre hablar con los muertos? ¿Pueden los muertos escucharnos realmente? ¿Está sucediendo algo más de lo que podemos ver, o existe un límite que la muerte establece y que no debemos cruzar? No se trata solo de obtener respuestas, sino de encontrar paz, de aprender a conservar nuestros recuerdos sin comprometer nuestra fe y de encontrar una esperanza que esté anclada, no solo basada en las emociones. Así que respira hondo, exploremos esto juntos con reverencia, con verdad y con el consuelo que solo Dios puede dar. El primer punto es entender la muerte desde una perspectiva bíblica. Antes de que podamos hablar sobre si los muertos pueden escucharnos o si deberíamos intentar hablarles, primero debemos entender lo que la Biblia realmente dice sobre la muerte en sí misma, no la versión poética o las frases reconfortantes que a menudo escuchamos, sino la verdad cruda y honesta tal como Dios la revela. Empecemos con esto. La muerte no es el final, pero sí es una separación. Eclesiastés 12:7 lo expresa así, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa es la división. El cuerpo, lo que vemos, enterramos y lloramos, vuelve a la tierra, pero el espíritu, la parte de nosotros que respira, piensa, ama y es, vuelve a Dios. Esta misma idea se refleja en Hebreos 9:27, que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay un lugar intermedio, ni un vagar espiritual, ni un limbo donde las personas están escuchando o esperando para ver a sus seres queridos. Según la Escritura, la muerte lleva inmediatamente a una nueva realidad, una en la que ya no somos parte de este mundo de ninguna manera física o audible. En el Antiguo Testamento, a menudo se mencionaba el concepto de Seol, un lugar sombrío de los muertos, una especie de tumba o reino de espera. Pero incluso en esas referencias, los muertos son descritos como silenciosos, inactivos y separados de los vivos. El Salmo 115:17 dice, no alabarán los muertos a JH ni cuantos descienden al silencio. Esa es una imagen muy fuerte, silencio no habla, separación no interacción. En el Nuevo Testamento, Jesús aporta aún más claridad. En la historia del hombre rico y Lázaro en Lucas 16:19-31, Jesús describe un gran abismo entre los vivos y los muertos que no se puede cruzar. El hombre rico, en tormento, quiere que alguien regrese de la muerte para advertir a sus hermanos. Pero la respuesta es no, no porque no sería emotivo o conmovedor, sino porque la palabra de Dios ya es suficiente. Otra metáfora común que la Escritura usa para la muerte es el sueño, pero no el tipo en el que estás consciente, soñando o medio despierto. Este sueño representa descanso y finalidad. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo no está minimizando el dolor, nos está dando una razón para no lamentarnos como las personas que piensan que esta vida es todo lo que hay. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que los muertos ya no están presentes en este mundo de la misma manera que nosotros. No caminan entre nosotros, no están escuchando a escondidas ni esperando un mensaje. Su espíritu está en las manos de Dios y su cuerpo descansa en la tierra. La conversación entre ellos y nosotros, al menos desde la perspectiva de la tierra, ha terminado, no para siempre, sino por ahora. Esa no es una verdad fría. Es un límite sagrado que nos ayuda a sufrir con esperanza en lugar de miedo, que nos hace apartar la vista del suelo y de la tumba para mirar al cielo, porque lo que está por delante es mucho más grande que cualquier cosa a la que intentemos aferrarnos aquí. Ahora consideremos el segundo punto, los relatos bíblicos de comunicación con los muertos. Aquí es donde se complica, porque si nos detuviéramos en lo que leímos en la sección anterior, parecería bastante claro. La muerte es una separación y los muertos están en silencio. Pero luego nos encontramos con estos momentos únicos en la escritura, relatos reales en los que alguien parece comunicarse con los muertos. Entonces, ¿qué está pasando? Empecemos con el relato más conocido y controvertido, el rey Saúl y la divina de Endor en 1 Samuel 28. Si nunca has leído este pasaje, es sorprendente. Saúl, desesperado y asustado, va a ver a una médium a la que él mismo había prohibido para tratar de contactar al profeta Samuel, que ya había muerto. Le pide que invoque el espíritu de Samuel, y ella lo hace, ¿o no? Esto es lo que sabemos del pasaje. Samuel realmente aparece y habla. La médium se sorprende como si no esperara que funcionara. Samuel no dice nada reconfortante. De hecho, reprende a Saúl y confirma su caída. ¿Era realmente Samuel? Algunos teólogos dicen que sí, que Dios lo permitió como un evento raro y único para mostrar a Saúl la gravedad de su desobediencia. Otros creen que podría haber sido un espíritu demoníaco que se hizo pasar por Samuel, ya que Saúl estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. De cualquier manera, la conclusión clave es esta. Esto no era normal, no era algo alentado y no era seguro. De hecho, la decisión de Saúl de contactar a los muertos está directamente relacionada con su caída. Primera de Crónicas 10, 13-14 dice: Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. No fue solo una mala idea, fue un pecado, un rechazo de la voz de Dios a favor de una voz prohibida. Luego está la transfiguración en Mateo 17. Jesús sube a un monte con Pedro, Jacobo y Juan, y de repente Moisés y Elías aparecen a su lado. Están vivos y radiantes y están hablando con Jesús. Esto es claramente un momento divino, no una sesión de espiritismo, una invocación o un intento de contactar a los muertos. Dios mismo lo orquesta para revelar la gloria de Jesús y su cumplimiento de la ley y los profetas. Esto no fue una lección sobre comunicación espiritual, fue un momento de revelación. No fue por dolor o nostalgia, fue para mostrar a los discípulos que Jesús tenía autoridad incluso sobre la muerte. Moisés y Elías no fueron invocados, fueron enviados, lo que es una diferencia enorme. Entonces, ¿pueden hablar los muertos? En momentos raros e iniciados divinamente, sí. Pero en todos los casos, la Biblia lo trata como algo extraordinario, no como algo que los creyentes deban buscar o imitar. No hay una línea abierta al cielo a la que podamos llamar. Ninguna oración, ningún ritual ni ninguna emoción puede traer a alguien de regreso o abrir esa puerta. Esta es una verdad difícil, pero también protectora, porque donde hay silencio, también hay paz. Dios habla a los vivos, no a través de los muertos, y Él nunca está en silencio cuando realmente lo escuchamos. Esto nos lleva al tercer punto. Las claras advertencias de Dios contra la nigromancia. Seamos directos, porque Dios no se anda con rodeos en esto. La Biblia es clara como el cristal. Intentar hablar con los muertos, consultarlos o buscar su guía no solo se desaconseja, sino que está prohibido. Esto no es por crueldad ni para reprimir nuestro dolor, sino porque Dios conoce la realidad espiritual detrás de esas acciones. Lo que puede sentirse como sanación o conexión puede, en realidad, llevarnos al engaño, la oscuridad y el peligro. Veamos el texto fundamental. Deuteronomio 18, 10, 12 dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este no es un lenguaje poético. Es directo y se empareja con algunas de las palabras más duras del Antiguo Testamento, porque no son solo diferencias culturales o malentendidos. Son violaciones espirituales. Son un rechazo abierto de la voz de Dios y la disposición a perseguir algo más. Levítico 19:31 da un mandato similar. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Observa esa última parte, yo Jehová vuestro Dios. No se trata solo de mantenerse alejado de cosas tenebrosas. Se trata de en quién confiamos, a quién acudimos en busca de guía y a quién creemos que dice la verdad. El pueblo de Dios estaba rodeado de naciones que practicaban la nigromancia. Era una práctica cultural común e incluso una forma retorcida de encontrar consuelo. Pero el pueblo de Dios fue llamado a algo diferente, algo santo y real. No debían involucrarse con los muertos, no porque los muertos tuvieran poder, sino porque fingir que lo tenían abría la puerta a otros espíritus. Espíritus que mienten, que se hacen pasar por otros y que alejan los corazones de Dios. Aquí es donde reside el verdadero peligro. Ya sea una sesión de espiritismo, una lectura psíquica, un ritual o incluso un momento emocional en el que se le habla a un ser querido en voz alta. Debemos tener muy claro lo que estamos haciendo y a quién nos estamos dirigiendo. Incluso si tu corazón está lleno de dolor y de amor, eso no lo hace seguro o bíblico. Al diablo no le importa nuestro dolor, de hecho, lo usará con gusto si nos aleja de Dios. Segunda de Corintios 11:14 nos recuerda, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño no siempre se ve como maldad, a veces se ve como consuelo. A veces se siente como sanación, pero si nos aleja de la verdad de Dios, nunca es algo santo. Por eso Dios traza una línea tan dura, porque cuando estamos sufriendo, somos vulnerables y estamos hambrientos de consuelo, y en esa hambre podríamos buscar algo que parece paz pero que termina en un dolor más profundo. Los muertos no nos hablan, pero Dios sí, y esa es la voz que más necesitamos. Ahora hablemos de algo un poco más complicado, sueños, visiones o señales. Si bien la mayoría de los cristianos estarían de acuerdo en que contactar a los muertos a través de rituales o médiums está prohibido, los sueños y las señales son otra historia. Estos se sienten más sutiles y naturales y a menudo vienen sin que los pidamos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tal vez has tenido un sueño en el que un ser querido apareció, dijo algo o te abrazó. Tal vez te trajo paz o tal vez te perturbó, sintiéndose tan real que te despertaste llorando o sonriendo y preguntándote, ¿fue eso de Dios? ¿Eran ellos? Respiremos aquí porque aquí es donde el discernimiento se vuelve clave. Primero, si Dios puede hablar a través de los sueños, eso es bíblico. Joel 2:28 y Hechos 2:17 nos dicen que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. José, Daniel e incluso los sabios en el Nuevo Testamento fueron guiados a través de sueños en un momento u otro. Pero aquí está la cuestión. En cada ejemplo bíblico, los sueños son la forma en que Dios habla, no los muertos. Los sueños se usan para revelar su voluntad, advertir, instruir o confirmar su presencia. No son vehículos para conversaciones fantasmales o visitas espirituales, son mensajes divinos con una intención divina. Entonces, ¿qué pasa cuando el sueño se siente como una visita? Cuando alguien que has perdido dice algo que se te queda grabado, algo que se alinea con lo que necesitabas escuchar. Aquí está la verdad con gentileza. Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que llevas dentro y en tu profundo dolor no es inusual que tu mente y alma procesen ese dolor en sueños. Eso no significa que sea malo o que hayas pecado. Solo significa que eres humano y que tu corazón busca sanación. Sin embargo, debemos tener cuidado de no tomar las experiencias personales y elevarlas por encima de la palabra de Dios. Si un sueño trae consuelo y paz y te anima a confiar más en Dios, podría ser parte de cómo Él está calmando tu alma. Pero si te tienta a buscar más visitas, a hablar con los muertos o a construir una teología en torno a los sueños, ese es un camino diferente y peligroso. Lo mismo ocurre con las señales. La gente a menudo dice, vi un pájaro que me recordó a mi mamá o escuché su canción favorita justo cuando la necesitaba. Y esos momentos pueden ser hermosos, pero la escritura no sugiere que los muertos nos estén enviando señales. Lo más probable es que Dios, en su bondad, nos permita sentirnos recordados y abrazados, no por los muertos, sino por Él. Dios es un consolador, Él está cerca de los quebrantados de corazón y cerca en el dolor.
Y a veces, en su misericordia, permite momentos que se sienten como un regalo, no para que hablemos con los muertos, sino para que sepamos que Él nos está hablando. Entonces, ¿cómo discernir la fuente de un sueño o una señal? Examínalo contra la Escritura siempre. Si se alinea con el carácter de Dios y no contradice su palabra, recíbelo como consuelo, pero no lo persigas. No construyas tu esperanza en ello. Construye tu esperanza en lo que es inquebrantable, las promesas de Dios, no los sueños, la presencia de Dios, no las señales. Y definitivamente no los mensajes del más allá. Él es suficiente incluso en el silencio, incluso en la espera e incluso en el dolor. Ahora exploremos el quinto punto. El papel del dolor en nuestro deseo de permanecer conectados. Digámoslo sin rodeos, el dolor es pesado, no es justo y no viene con un mapa. Y una de las partes más dolorosas de perder a alguien es ese silencio repentino. Pasas de conversaciones diarias, chistes compartidos y recuerdos a la nada, solo espacio, solo ausencia, solo dolor. Y en ese dolor, algo natural se levanta dentro de nosotros, un deseo de seguir sintiéndonos conectados. Aquí es donde los límites pueden volverse borrosos, porque no siempre intentamos hablar con los muertos con una agenda espiritual o una rebelión oculta contra Dios. A veces les hablamos porque los extrañamos, porque no pudimos despedirnos, porque algo en nuestro pecho todavía necesita hablar y escuchar. Dios ve eso. Él no está a la distancia, meneando la cabeza. Él no te avergüenza por amar profundamente y sufrir honestamente. Él creó nuestros corazones para unirse, para amar, para apegarse, que es lo que hace que la pérdida se sienta como un desgarro en el alma. Y en ese espacio desgarrado, nuestras mentes y emociones harán lo que puedan para aferrarse. Pero aquí está la verdad a la que la Escritura nos guía suavemente. Estamos destinados a sufrir, pero no a retroceder. Tomemos a David, por ejemplo, en 2 Samuel 12. Después de que su hijo pequeño muere, él hace algo profundamente profundo. Mientras el niño aún vivía, David ayunó, oró y lloró, clamando a Dios por misericordia. Pero una vez que el niño falleció, algo cambió. David se levantó, se lavó y comió, y cuando la gente le preguntó por qué, él dijo: ¿acaso podré yo volver a traerle? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía lo que muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo. El dolor no desaparece fingiendo que la muerte no ocurrió. La sanación comienza cuando confiamos a Dios lo que no podemos cambiar y miramos hacia adelante en lugar de hacia atrás. Esto no significa olvidar o cerrar tu corazón, pero sí significa soltar el control. Dejamos de intentar mantener viva la conexión de maneras que Dios nunca quiso. Recordamos, celebramos, lloramos, pero le hablamos a Dios, no a los difuntos. Y aquí hay otra cosa. A veces el deseo de hablar con los muertos es en realidad un deseo de hablarnos a nosotros mismos, de hacer las paces con algo inconcluso, una palabra que quedó sin decir o una herida que nunca tuvo cierre. Y ahí es donde Dios nos invita a algo sagrado, la sanación que no depende de que la otra persona esté aquí. Dios puede manejar tu enojo, tus preguntas y tu confusión. No necesitas decírselo a tu ser querido para encontrar paz, puedes decírselo a Dios. Él escucha, Él entiende y no necesita que cruces a un territorio espiritual prohibido para darte el consuelo que tu corazón anhela. El dolor te hará querer cruzar el límite de la muerte, pero Dios te encontrará justo donde estás para que no tengas que hacerlo. Y finalmente, el sexto punto. La esperanza de la resurrección y el reencuentro. Aquí es donde todo cambia, del peso de lo que hemos perdido a la esperanza de lo que aún está por venir. Porque si has perdido a alguien que pertenecía a Jesús, no lo has perdido para siempre. Esa no es solo una dulce idea para aferrarse, es el núcleo de nuestra fe, la promesa que hace que todo lo demás tenga sentido. Pablo lo dice mejor en 1 Tesalonicenses 4, 13-14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto no es un vago, tal vez algún día. Esta es una promesa, una realidad audaz, sellada con sangre, confirmada por la cruz y respaldada por la resurrección. Si tu ser querido conoció a Jesús, está con él ahora mismo, no de una manera fantasmal o medio consciente. Están completamente vivos, completamente seguros y completamente en casa. Jesús dijo en Juan 11, 25-26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Eso significa que la muerte que tememos no es el final. Es una puerta y al otro lado no hay oscuridad sino Él.
A menudo hablamos de descansar en paz, pero la Escritura va más allá. Los muertos en Cristo no solo están descansando, están esperando ese glorioso momento en que el cielo y la tierra se reúnan, cuando Jesús regrese, cuando las tumbas se vacíen, cuando los cuerpos rotos sean resucitados, glorificados y restaurados. Cuando el reencuentro ocurra, no en sueños o visiones, sino cara a cara, corazón a corazón, en gozo eterno. Este es el futuro, no las conversaciones con los muertos ni el intento de cruzar una división, sino confiar en aquel que ya la cruzó por nosotros. Jesús entró en la muerte y regresó, no solo por sí mismo, sino por cada alma que lo sigue. Así que cuando extrañes a alguien, cuando el dolor te golpee fuerte, cuando el silencio se sienta insoportable, aférrate a eso no como un mecanismo para sobrellevarlo, sino como una esperanza concreta. Porque la historia no termina en la tumba. Viene un día en que tu fe se convertirá en vista, cuando volverás a ver su rostro, no a través de un medium o un sueño, sino a través de la plenitud de la vida de resurrección en Cristo. Y en ese día no habrá más necesidad de preguntas como, ¿pueden oírme? Porque estarás allí con ellos, y todo lo que ha estado doliendo dentro de ti finalmente estará completamente sano. Esto nos lleva al séptimo punto. ¿Cómo deben responder los cristianos al impulso de hablar con los muertos? A estas alturas, hemos recorrido la enseñanza de la Escritura sobre la muerte, el estado de los difuntos, las claras advertencias de Dios y la esperanza que tenemos en la resurrección. Pero incluso con toda esa verdad, seguimos siendo humanos, lo que significa que a veces sentimos ese tirón, el deseo de hablar, de conectar, de decir una cosa más. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo respondemos al impulso sin salir del plan de Dios? Primero, reconozcamos que el impulso en sí mismo no es pecaminoso. Es humano. Nace del amor y el dolor, no de la rebelión. Pero cómo manejamos ese impulso es donde la fe se encuentra con la obediencia, y la Escritura nos da permiso para sentir y una dirección sobre a dónde ir con esos sentimientos. En lugar de hablar con los muertos, le hablamos a aquel que los tiene en su poder. Eso es la oración, no un ritual frío o una tarea que marcamos. Es una conversación con el Dios viviente que escucha cada llanto, cada palabra y cada silencio. Cuando quieras hablar con alguien que has perdido, habla con el Dios que sabe dónde están. Él no es distante ni indiferente, y Él sabe cómo cargar cada palabra que tu corazón no pudo decir. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que se nos ofrece, paz que nos protege, paz que nos impide vagar por lugares a los que nuestros corazones no pertenecen. Entonces, ¿qué podemos hacer en lugar de intentar contactar a los muertos? Escribe una carta que nunca envíes. Deja que las palabras salgan, vierte tu corazón y luego ofrécelo a Dios. Crea un espacio de recuerdo, no para la comunicación, sino para honrar su vida. Habla de ellos, comparte sus historias, mantén su memoria viva en la luz, no en las sombras de las cosas prohibidas. Sufre honestamente, no pases por alto el dolor ni finjas que no está ahí, sino llévalo al Señor, no a la tumba. Aférrate a la esperanza, lee las Escrituras sobre la eternidad, proclama las promesas de Dios sobre tu dolor, y cuando lleguen esos momentos, porque llegarán, en los que solo quieres decir: Te extraño, o ojalá estuvieras aquí, o te amo, deja que esas palabras sean parte de tu camino con Dios. Él ya lo sabe, Él ya lo entiende, y Él las cargará mejor de lo que nosotros podríamos. Al final del día, intentar hablar con los muertos no nos acerca a la sanación. En realidad la retrasa, porque nos mantiene mirando en la dirección equivocada. Hacia abajo en lugar de hacia arriba, hacia atrás en lugar de hacia adelante. El dolor no necesita puertas prohibidas, necesita un Salvador y lo tenemos. En conclusión, ¿a dónde llegamos con todo esto? Aterrizamos en terreno sólido, un terreno que no está construido sobre superstición, emoción o ideas culturales, sino sobre la inquebrantable palabra de Dios. ¿Pueden los muertos escucharnos? Según la Escritura, no. Están con el Señor o separados de Él y ya no son participantes activos en este mundo. Están más allá del alcance de nuestras voces, y eso es por un plan que nos protege, nos guía y nos señala algo mucho mejor que una conexión temporal: la esperanza eterna. Deberíamos intentar hablar con los muertos. La Biblia es firme. No ni a través de rituales, ni a través de mediums, ni siquiera de manera casual en momentos privados que puedan parecer inofensivos. No porque Dios sea duro, sino porque Él es santo.
Él nos ofrece algo más seguro, más profundo y mucho más poderoso, acceso directo a Él. Y ahí es donde se encuentra nuestro consuelo, no en tratar de reabrir una puerta que Dios ha cerrado amorosamente, sino en confiar en aquel que tiene tanto las llaves de la muerte como la promesa de la vida. Jesús, y no tienes que forzar tu corazón tratando de hablar a través de la división, porque el reencuentro está llegando, el gozo está llegando, el día sin más lágrimas, sin más separación y sin más despedidas. Ese día es real y está más cerca de lo que piensas. Hasta entonces, habla con Dios, clama, celebra, recuerda y espera con esperanza, porque el silencio de la tumba no es la última palabra. Jesús lo es y su palabra es vida.